Bienvenidos a Ambition, Experiencias Profesionales, un programa donde escucharemos historias de evolución desde la universidad hasta el ámbito profesional. Cada semana exploraremos un mundo diferente: administración, finanzas, informática, ingeniería, consultoría y más. Mi nombre es Yamil Insaurralde y démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Josías Ayroa. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Ambition, Experiencias Profesionales. El día de hoy vamos a estar entrevistando a Josías Ayroa, quien se encuentra trabajando como representante comercial en proyectos educativos de Pearson Education. También es vicepresidente de la Asociación de Ex Becarios de Taiwán y locutor de su propio programa radial Paraguay for Export. Bienvenido, Josías, al programa y muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Yamil? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá contigo. Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos, Josías. Y bien, para unas que otras personas, si no conocen a Josías, él ya tiene su programa radial, así que para él sería mucho más fácil conducir un poco este episodio. Sí, muchas gracias, Yamil, por eso el programa radial se emite a las 10:30 todos los sábados. Estamos en Facebook Live como Paraguay for Export. Sí, y nos podías contar, antes de iniciar, si bien, bueno, no estábamos empezando con el programa en sí, pero ¿de qué trata tu programa? Sí. Este programa surge como una idea de Benjamín Fernández Bogado en una charla que tuvimos con él, Ernesto y yo. Ernesto es mi compañero co-conductor conmigo. ¿Sí? Y surgió la posibilidad de dar una plataforma a la gente que estudió afuera, que pueda volver y tener una plataforma para que pueda expresar y comunicar lo que está haciendo, para de esa manera poder inspirar a jóvenes a realizar lo mismo. Que exactamente es también parte de tu historia y es la razón de por qué haces esto. Así mismo, en realidad me estuve en los círculos en los que me muevo, es bastante con gente que estudió afuera, que tiene esa misma experiencia que yo. Uh-huh. En mi caso, yo estudié en Taiwán, estuve 5 años por ahí. Fue la segunda vez que salí del país así por un periodo de tiempo relativamente largo y es una experiencia que no dejo de recomendar. Siempre que puedo trato de animar a la gente que puedan tomar una beca de estudiar en el exterior, que se preparen, porque realmente cambia la vida de las personas, cambia la manera de pensar, abre la mente y me parece una oportunidad genial para cualquier persona. Ahí es donde vamos a tratar de resumir tu historia como experiencia a aquellas personas que también escuchan tu programa en lo que podemos hoy en el episodio. Y algo curioso es porque nosotros en nuestro programa nunca nos entrevistamos a nosotros mismos, entonces tal vez las personas no saben que estudiamos afuera, ¿verdad? Pero sí, gracias por la oportunidad, Yamil. Gracias a vos, Josías. Y bien, para ir iniciando, Josías, nos gustaría saber, para que puedan conocerte las personas, ¿tenés una palabra que te defina como persona hoy en día? ¿Quién es Josías? O sea que estuve pensando bastante y creo que me podría definir con la palabra ambicioso. Me considero una persona bastante ambiciosa en lo que hago, trato de ser el mejor en lo que hago y también de alguna u otra manera seguir probando cosas, ver dónde más puedo crecer, qué más puedo aprender. Como que, bueno, no es una palabra, pero tampoco es que me hallo, no es que me quedo en el lugar donde estoy. Me gustan los desafíos nuevos. Cambiantes también. Así mismo, ¿verdad? Muy, muy versátil también, pero me quedo con ambicioso. Excelente. Y para ir más allá y para ir al pasado de quién era Josías antes de empezar su carrera profesional y empezar su historia como becario también, ¿nos podrías contar quién era Josías antes, digamos, la edad de 18 años, antes de emprender una carrera y empezar su vida laboral? O sea, es que no me reconocería hoy en día si miro en el pasado. Realmente, como te dije antes de comenzar el programa, ¿verdad? De alguna manera estas preguntas que me pasaste me sirvieron como una introspección, ¿verdad? Y darme cuenta de cómo he cambiado, ¿verdad? Genial. Y bueno, para resumirte un poquitito, en el colegio yo era una persona, era el nerd de la clase, ¿verdad? Siempre fui el nerd de la clase, el que más sabía todo. Me pareció bastante fácil el colegio, la verdad, ¿verdad? Entonces, en grados... En la primaria y comienzos de octavo grado, siempre fui una persona muy nerd. El que estudiaba, el que se las sabía todas, el que contestaba todas las preguntas, el que los compañeros no soportaban. Y di un pequeño salto de personalidad, por así decirlo, porque comencé a practicar skateboarding, a andar en skate, sí. Entonces me empecé a juntar con un grupo de amigos a los que no le parecía tan cool el estar en el colegio, ¿verdad? Entonces, ahí eso me mal influenció bastante. No quiero decir me mal influenció, pero me hizo decaer bastante en lo que eran mis notas, ¿verdad? Y adopté una personalidad de querer ser diferente, de
Era como que te saliste de la caja de repente. Sí, más o menos así, podríamos decirlo así. Entonces, obviamente eso afectó un poquitito mi desempeño en el colegio, pero también me ayudó a desarrollar una personalidad y la gente en el colegio empezó como a ver, mira, esta persona cambió, mira, ya no es más el nerdo, el sabelotodo, ahora es una persona con personalidad, una persona que dice lo que piensa, etcétera. Bueno, ya eso fue una fase corta, más o menos 9º grado, primer curso, y ahí fue como que empecé a entender la importancia de las notas en el colegio y como que me puse las pilas de nuevo, ¿verdad? Como te dije, no me pareció tan difícil el colegio, sí. Entonces, sin mucho esfuerzo, ¿verdad? Un privilegio poder haber... Le culpo también a que en esa época leía muchos libros, ¿verdad? Entonces... Claro, o sea, ya tenías un afán de aprender más allá de lo que se daba netamente en clase, entonces para vos era, ok, esto, bueno, ya lo había visto antes. Sí, así mismo. Entonces me parecía relativamente fácil y sin mayores esfuerzos pude obtener buenas calificaciones, ¿verdad? Ya en su momento yo estaba pensando en ir a estudiar al extranjero y entendía que buenas calificaciones son requisitos para estudiar afuera, ¿verdad? Ya tenías pensado, ya tenías planificado sí, eso. Ya lo tenía ahí dando vueltas en la cabeza porque tenía un compañero, ¿verdad? En realidad era 2 grados más grande que yo, que había ido a Taiwán a estudiar. Entonces él había venido de vacaciones y me mencionó la idea y bueno, se me quedó ahí. Eso es también lo importante de juntarse con personas que están un poco siempre años adelante y lo que te puedan contar de sus experiencias, al menos en aquel entonces desde el punto de vista educativo, ¿verdad? Sí, así mismo, ¿verdad? O sea, a mí me parece genial que uno pueda tener bueno, ya sería algo más serio, ¿verdad? Pero tener un mentor, alguien de quien aprender, ¿verdad? En este caso yo era muy joven y no tenía nadie a quien copiar, por así decirlo, pero sí, me llamó la atención la historia de este chico y entre otras cosas que me motivaron, ¿verdad? Fue que me puse las pilas para ir a tener una experiencia afuera. Buenísimo. ¿Y cómo decidiste tu carrera? Porque, bueno, para introducir la carrera, ¿qué estudiaste? Sí. Yo estudié Administración de Negocios en Taiwán. Sí. Entonces, un poquitito antes de contarte lo de Taiwán, te tengo que contar una experiencia que tuve, ¿verdad? Yo terminé el colegio y papá siempre trabajó con una organización, una ONG, una ONG cristiana. Entonces, él siempre quiso que hagamos un año sabático. O sea, él siempre tuvo en su cabeza, fue prioridad para él que todos terminemos el colegio y hagamos un curso de 6 meses, de un año, para poder enfocarnos en Dios, en encontrarnos a nosotros mismos y así poder decidir las decisiones importantes de la vida, ¿verdad? El que voy a estudiar, el que voy a hacer. Bueno, en mi caso no fue tan... No sé si me sirvió tanto el viaje para eso, pero sí me ayudó a darme cuenta que Paraguay no era el lugar para quedarme en ese momento. Yo realicé un curso de 6 meses en un barco. Entonces estuve 3 meses en un barco y 3 meses aplicando prácticamente lo aprendido, ¿verdad? Se tocaban distintos temas desde Biblia, idioma, liderazgo y la parte de práctica lo realicé en Medio Oriente, en Israel y Palestina. Era una zona de conflicto. Tuve la oportunidad de trabajar en campos de refugiados, de poder ayudar en construcción de viviendas precarias, también asilo de ancianos. Fueron varias actividades que a un pibe de 19 años le cambia la mente, ¿verdad? Claro, o sea, y todo esto gracias a la iglesia, ¿verdad? Sí, gracias a esta organización en la que mi papá trabaja. En realidad fueron varios factores, ¿verdad? Obtuve un precio bastante accesible gracias a que mi papá trabajaba en esta organización. Igual no era nada barato, ¿verdad? Para mis posibilidades de la época, pero con un poquitito de plata que había ahorrado y también con el apoyo de mis padres se dio, ¿verdad? Y en su momento yo no quería ir, ¿verdad? Te cuento, yo tenía en ese momento una novia, quería quedarme en Paraguay, quería hacer las cosas pero no, le agradezco a mi papá que me impulsó a hacer eso, porque realmente cambió mi manera de enfocar el mundo y eso fue lo que, una vez que volví un año después, dije, no, quiero ir a estudiar afuera. Eso fue el decisivo, me quiero ir a estudiar a otra parte del mundo. Inclusive yo pienso, ¿verdad? Por más que una persona no tenga la posibilidad de tener esas mismas experiencias de viajar en diferentes puntos del planeta para saber lo que es la vida adulta, por así decirlo. Claro. Inclusive uno puede, a la edad de 18 años, tratar de crear su pequeño mundo independiente para saber cómo son las cosas de verdad allá afuera. Y con eso decir, ok, hay ciertas herramientas que no me sirven aquí, así que podría buscarlo más allá y ver un poco más allá de lo que es una zona geográfica. Claro, no necesariamente tiene que ser fuera del país, pero ayuda incluso cruzar la frontera, irte a un lugar más cerca, donde la gente piense diferente, donde no estés rodeado de tu círculo de amigos. Exacto. Donde
donde puedas ser influenciado en el buen sentido por otros tipos de pensamientos, ¿verdad? Donde puedas comparar también cómo piensa la gente donde yo vivo y la gente en este nuevo lugar en el que estoy. Exactamente, porque no es lo mismo vivir, o sea, salir con tu familia, por así decirlo, un fin de semana a Ciudad del Este que salir vos con otro grupo de personas que diferentes culturas, o sea, una cultura diferente, una costumbre diferente y aprender de ellos. O también tratar de lidiar con eso, ¿verdad? O sea, Claro, entonces hay un montón de opciones que las personas pueden optar. Hay voluntariados, hay cursos cortos. Hoy en día nos dedicamos mucho a promover las becas que hay también. Pero también uno tiene que ponerle su esfuerzo. Nadie te regala una beca. Uno tiene que prepararse, ya sean las notas del colegio, la preparación en el idioma extranjero. O sea, siempre uno tiene que poner de su parte porque lastimosamente las cosas no son gratis en la vida. Yamil, seguramente es tu experiencia también, ¿verdad? Sí, correcto. Uno tiene que luchar por lo que quiere. Exactamente. Y bueno, luego ¿qué pasó? Luego entiendo que gracias a toda esa experiencia que tuviste saliendo como voluntariado, por así decirlo, gracias a la organización, tomaste la decisión de tomar esta beca en Taiwán. Así mismo. Fuiste a Taiwán. Sí. ¿Y qué aprendiste allí? Sí, entonces, bueno, yo termino mi periodo en el barco, vuelvo a Paraguay y como te conté, ¿verdad? Me encuentro con mis amigos que me dicen, ya perdiste un año de tu vida, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Verdad? Ya estás retrasado en la universidad, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 18 años cuando me fui, 18, 19, poquísimo. sí, volví con 19 años, Poquísimo. volví con 19 años. Entonces ya algunos estaban, qué sé yo, en el segundo año de facultad o ya pasaron el cursillo y como que había esa presión por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo, ¿sabes qué? No es el lugar en el que quiero estar ahora. Y me pongo a ver la beca, la mejor beca y la beca que me lleve más lejos. En este caso fue la beca a Taiwán. Porque vos sabés que Paraguay y Taiwán son antípodas. O sea, vos literal en Paraguay cavás un pozo de salida al otro lado y es Taiwán, ¿verdad? Exacto. Entonces son 12 horas de diferencia, pero era una beca muy buena. O sea, uno también lee la experiencia de las personas. Bueno, en Paraguay no es tanto el caso, ¿verdad? Pero en Estados Unidos la gente se endeuda para poder tener una educación. Entonces yo lo vi, mira, a mí me van a pagar para poder educarme en un lugar donde la educación es de un excelente nivel, ¿verdad? Entonces, y tampoco es que me pagaban monedas. La beca de Taiwán es muy buena. Es una beca que te permite ahorrar, que te permite incluso... Yo conozco chicos que enviaban plata a sus familias, que tenían menos recursos, o gente que ahorraba y viajaba por Asia a conocer otro país estando allá, ¿verdad? Porque es caro, puedes irte a Asia. Un pasaje a Taiwán, si vos ves en una temporada así medio baja, igual te sale por los 10 millones de guaraníes. Nadie tiene 10 millones así nomás en sus cuentas, ¿verdad? La gran mayoría de los paraguayos no, ¿verdad? Bueno, en este caso la beca me cubría los pasajes de ida, el pasaje de vuelta y la estadía ya, más o menos un estipendio de $1,000 americanos mensuales. Entonces, ¿qué me daba para...? Y con esa plata yo me administraba. Con eso yo ahorraba para pagar mis cuotas a la universidad, yo ahorraba para comer, para pagar mi alquiler. Y la verdad fue una experiencia también muy linda el poder verme, ser semi-independiente, digo, ¿verdad? Porque no era una persona independiente. Bajo ninguna condición me quiero comparar con la gente que tiene que trabajar y estudiar. Claro. Les admiro muchísimo a esas personas. Pero digo semi-independiente porque la beca ya me estaba facilitando a mí ese dinero. Entonces te aprendes a administrar, cuidas tus gastos, ves si es que vos gastás plata esta noche, capaz y mañana no comes o no tenés para... Entonces, me ayudó mucho a aterrizar bastante, ¿verdad? Esa mentalidad de estudiante nomás que tenía, ¿verdad? En su momento. Pero porque no era solamente pagar parte del curso de lo que vos estabas participando, sino también saber administrar. Claro, pagar tu alquiler, detalles. Pagar tu comida, pagar... si querías vos irte de vacaciones, tenías que ahorrar de ahí, ¿verdad? Tampoco es que mis padres me enviaban plata, ¿verdad? Yo no les pedí tampoco, ¿verdad? Entendí que tenía que mantenerme con el presupuesto que tenía. Y fue eso. Y estudié, la beca era de 5 años, 1 año de idioma y 4 años de carrera. Entonces, en el año de idioma vos estás ahí y hablas con la gente. La mayoría de los que estudian idiomas son extranjeros. Entonces, por ejemplo, en mi primera clase yo tenía 2 compañeros de Japón, 2 de Vietnam, 1 de Inglaterra, un portugués. Y era así un chiste aprender el idioma mandarín, ¿verdad? El chino mandarín. Sí. Poder aprender ahí en gente de tantas culturas, ¿verdad? Claro. Me juntaba también bastante con los paraguayos estando allá. Y el primer año es muy difícil conocer taiwaneses. O sea, porque no hablas el idioma, caes nomás, por más que son personas muy cordiales, pero es muy, muy difícil. Ya en el segundo año de la beca, que es el primer año de la universidad, ya pasás a tener clases con taiwaneses en una universidad normal para ellos y
Y bueno, ahí te empezás a hacer en realidad los amigos, que algunos de ellos hasta ahora hablo con ellos, ¿verdad? Y es difícil, ¿verdad? Porque la mayoría de los que gana la beca es gente que tuvo por lo menos buen promedio en el colegio, ¿verdad? Yo no fui el mejor egresado de mi clase, pero fui el mejor alumno en su momento. Y pasar de ahí a una clase donde sos el más burro realmente, ¿verdad? Es algo difícil. O sea, antes vos decías, agarro y leo unas páginas y ya puedo pasar matemática. Y te encontrás ahí con un nivel mucho más avanzado de cálculo, de estadística, que son materias que me esforzaron, ¿verdad? Pero sí, o sea, destacar también el cariño de los taiwaneses, ¿verdad? El querer hacerte sentir como en casa, de que te ayudan, te pasan la mano, están ahí, ¿verdad? Y por más que uno no hable bien el idioma, ¿verdad? Wow, eso sí es bastante fascinante lo que mencionaste, porque uno piensa que con la máxima exigencia, entre comillas, uno puede ser mejor aquí, pero evidentemente hay estándares mucho mayores que uno no está viendo desde el punto de vista geográfico. Y sí, es triste, realmente a veces depende del círculo donde uno se mueva también, uno ve una determinada realidad. O sea, yo cuando vivía en Ciudad del Este, yo decía, estaba en un colegio relativamente caro, por así decirlo, entonces yo me comparaba con mis compañeros y decía, no, en Paraguay no hay pobreza, pero es increíble cómo te vas 30 kilómetros salida de Asunción, 50 kilómetros y ves que hay gente que tiene otro tipo de necesidades, ¿verdad? Por eso es que vuelvo a resaltar el hecho de salir de tu zona de confort, que veas qué tipo de personas te rodean. Y lo mismo, afuera, en otros países, hay estándares altos en lo que es educación, en lo que es trabajo, salarios, estilo de vida. Taiwán, puedo destacar que es un país que funciona como reloj suizo. Es un lugar donde vos te vas y el bus llega a la hora que dice que tiene que llegar, el tráfico es ordenado, el sistema de transporte, el metro llega a la hora, vos sabés que si vos salís 15 minutos antes vas a llegar a ese punto. Es increíble cómo funciona todo, no hay basura en la calle, la gente es súper respetuosa, si hay alguien formando fila, nunca vas a ver a alguien que se cola o que trata de hacerse el chistoso, ¿cómo que decimos acá? El vivo, como diríamos acá en Paraguay, ¿verdad? Sí. No hay esa mentalidad con ellos. Y es algo que hasta ahora, la seguridad, increíble, no hay crímenes. Yo recuerdo cuando llegué por primera vez, llegué con horas de diferencia, traté de conectarme, eran las 12 de la noche, trataba de conectarme con mi familia para avisarles que llegué bien, no tenía wifi en mi casa en ese momento, y tenía mi notebook y salí a la calle a buscar wifi con mi notebook en mi mano, así caminando por la calle a conectarme a algún wifi que conseguía y nadie ni te mira, o sea, no... Wow. Algo que acá no podés hacer. Acá ¿no? hace eso y va a ser como, ¿qué pasa? Va a ser distinto, va a volver anatómico a tu casa. Sí, Claro. Y bueno, terminaste la beca, o sea, terminaste tus estudios allá, volviste a Paraguay, ¿y qué pasa después? Bueno, yo termino mis estudios ahí y ese último año de que estaba en la universidad ya empecé a trabajar en una empresa taiwanesa que se dedicaba a manufacturar bolsas plásticas. Entonces ellos tenían fábricas en Colombia y en Venezuela, pero tenían sus oficinas en Taiwán. Entonces yo estaba trabajando con ellos ahí, adentrándome en el negocio, y cuando me gradúo ellos me invitan a trabajar con ellos, pero ya en Colombia y Venezuela. Entonces tuve un periodo de aclimatamiento antes de volver al país, ¿verdad? Sí. Y cuando hablaba con gente en esa época, le decía, no, yo trabajo en Colombia, y me decían, qué lejos, ¿verdad? Pero no entendían que yo estaba viniendo de mucho más lejos y que me sirvió eso como aclimatamiento, ¿verdad? Y pasó también un evento triste, falleció un abuelo mío en ese momento y yo pude tomarme un vuelo de 4 o 5 horas y venir, ¿verdad? Cosa que en Taiwán es un vuelo de casi 30 horas, 2 vuelos, ¿verdad? Son 2 días que estás viajando para poder llegar, ¿verdad? Eso es algo que tampoco uno se da cuenta de estar tan lejos. Claro. Entonces me voy a trabajar a Colombia, estuve trabajando en esa empresa por un año más, desempeñándome como subgerente de operaciones. Entonces nos encargábamos de estructurar un poco mejor la empresa. Era una empresa muy grande, pero que estaba pasando por un proceso de pasar de ser familiar a ser más estructurada. Entonces tenían que cumplir sus certificaciones ISO, tenían que estructurar mejor también los procesos. Entonces estuve acompañando eso, manejando también todo lo que era la parte de la producción, ¿verdad? Entonces, viendo que se lleguen a la meta, trabajando, negociando con proveedores de Taiwán, de China, que vendían los propilenos, las pinturas, todo eso. Ahí con ellos estuve un año, tuve que retirarme después por motivos personales y me quedé 6 meses más en Colombia por mi cuenta. Entonces esos 6 meses sí fueron un poco duros al comienzo,
pero enseguida pude encontrar trabajo y reconectar con lo que era el área comercial que alguna vez llegué a hacer antes de viajar a Taiwán, ¿verdad? Entonces me empecé a trabajar como ejecutivo de ventas en la Ford, ¿verdad? En la concesionaria de Ford. Mira. Y también a enseñar inglés. Volví a enseñar inglés, ¿verdad? Que esos últimos 6 meses fue súper curioso también porque me acuerdo en ese momento estaba sin trabajo, estaba buscando y un amigo y su señora me dicen, hace poco se cambió el director el equivalente al SNPP de allá, ¿verdad? O sea, que se cambió la directora de lenguas, ahora es una chica británica. Tu inglés es muy bueno, llamale y pedile trabajo, así me dijeron. Sí, me pasaron el número de la chica, le llamo, era una chica súper joven, 24 años tenía, británica, en una ciudad de Colombia donde no hay extranjeros. Sí. Y le llamé, se quedó impresionada con mi nivel de inglés y me llamó para una entrevista y quedé con eso, ¿verdad? Estuve enseñando ahí 6 meses, cubriendo más o menos mis necesidades. Y vuelvo a Paraguay, me recuerdo muy bien, era diciembre de 2016. Y digo, bueno, si encuentro algo en Paraguay que me guste, me quedo. Y si no, vuelvo a Colombia, ¿verdad? A seguir este estilo de vida. Pero ahí justamente pasó que esta empresa Pearson, ¿verdad? Que actualmente es una multinacional educativa, la más grande del mundo en este momento, que estaban queriendo tener una persona permanentemente en Paraguay. Y surgió la posibilidad, quedé en la entrevista y bueno, ¿verdad? Es lo que estoy haciendo desde ese momento. Ya van a ser 2 años y 8 meses más o menos lo que estoy trabajando con Pearson. Wow, y después, quién sabe, vas a estar en otro país ahora trabajando para Pearson. No sabemos, ¿verdad? Espero que nadie de Pearson escuche esto, pero no, mentira. Sí, estaba muy interesado en tomar una beca de maestría, ¿verdad? El año pasado postulé a la Chevening, quedé como suplente. Este año quiero volver a postular, ¿verdad? Para poder ir el año. Es un sueño mío poder hacer una maestría en una universidad prestigiosa del Reino Unido. Siempre hay que pensar para adelante y ir progresando, no solamente quedarse en lo que uno estudió hasta ahí y bueno, siempre evolucionar en todos los niveles. Y en eso digo que soy bastante ambicioso, ¿verdad? De querer mejorar en lo que pueda, ¿verdad? Yo entiendo que una maestría me va a dar las llaves y el prestigio y las capacidades para poder venir a enfrentar mejor el siguiente tramo de mi vida. No es seguro esto, pero me encantaría que sea así. Es un sueño mío. Sí. Y es lo que principalmente haces hoy en día con Pearson Education. Y también, como habías dicho, bueno, esto antes de grabar, como que parte de eso también agrupa todo lo que haces en lo que es tu programa de radio y lo que es tu experiencia desde los ex becarios de Taiwán. Sí. Todo eso va conectados. Sí, eso es lo que te comentaba, que de alguna manera las 3 cosas que estoy haciendo, a la que le estoy dedicando más tiempo, que es el programa de radio, que es ser el vicepresidente de la Asociación de Ex Becarios, y también lo de mi trabajo, siempre se encuentra la manera de conectarse. Perdón. Cuando yo vuelvo de Taiwán, vuelvo a Paraguay, contacto con la gente de la asociación, siempre estuve trabajando en las actividades, siempre me gustó eso, ¿verdad? La embajada de Taiwán también es bastante nos apoya bastante a los ex becarios, nos da nuestro lugar, tratan de que estemos bien, nos ayudan con el proceso de reinserción laboral. Entonces, como que me gustó eso que estaba haciendo la embajada y la asociación y me metí a trabajar esto totalmente ad honorem. En su momento tenía que elegir el nuevo liderazgo, ¿verdad? Que dura 2 años. Entonces nos postulamos junto con un amigo y quedamos como presidente y vicepresidente. Entonces la embajada, como te conté, nos reconoce, nos da nuestro lugar y esto abre muchísimas puertas en el campo de educación, que es en el que yo trabajo. Entonces yo, como representante de una firma educativa, es mi trabajo también estar teniendo acercamientos con el Ministerio de Educación, con capacitación docente, con los institutos más grandes, los colegios más grandes. Y la embajada de Taiwán, a través de la asociación, también me dio como una ayuda para poder tener esos contactos, ¿verdad? Entonces, de repente uno está viviendo su día a día y te llega una llamada de la embajada y te dice, che, hay un lanzamiento de becas la próxima semana, va a estar el ministro de Educación, ¿querés participar? Y eso es algo que a nivel personal me parece muy satisfactorio, ¿verdad? Que por el trabajo que uno ha hecho te puedan recompensar y
con lo que es el contacto, el networking, ¿verdad? La embajada de Taiwán, como sabemos, está también muy bien posicionada en el país con todas las donaciones que dan, con todos los proyectos que están abriendo, ¿verdad? Permitiendo. Ahora hace poco salió que van a donar plata para hacer un viaducto en Tres Bocas, que mira. sabemos que se congestiona bastante para la gente que vive hacia Ñemby, hacia Pané. Y bueno, ¿verdad? Y justamente fue con la Asociación de Ex Becarios que comenzamos a hacer una serie de after office educativos, por así decirlo, ¿verdad? Sí. O sea, donde nos reuníamos en un restaurante, en un salón privado, había un lugar cubo como para 15, 16 personas, y nos empezábamos a reunir con gente que es de alguna manera referente en el país, ¿verdad? Gracias a eso podemos reunirnos con el señor Jan Esperanza, que es el presidente del Club de Ejecutivos, también está con la Fundación de Paraguay Educa, con Benjamín Fernández Bogado, nos reunimos con Berta Rojas, con la ex ministra de Senavitat, Soledad Núñez, que en ese momento estaba en su máximo esplendor por todo el trabajo que hizo con la Senavitat. Y así con varias, con Víctor González Acosta también, que es el que ideó todo el eje ejecutivo en lo que es el World Trade Center, el Sheraton. Él fue el responsable de traer todo eso. Y con estas charlas que fuimos organizando, se abrió la posibilidad de la conversación con Benjamín Fernández Bogado, y él nos sugirió el poder hacer un programa de radio, ¿verdad? Donde podamos exponer sobre la vida de los paraguayos que estudiaron afuera y que vinieron a hacer un cambio en el país, ¿verdad? Entonces, al comienzo nos enfocamos mucho en el nombre de las universidades grandes, paraguayos que terminaron en Harvard o que estudiaron en universidades muy prestigiosas del Reino Unido, de Europa. Pero ya también con el pasar del tiempo estuvimos dando espacio a gente que no solamente a lo mejor estudió en el extranjero, sino que trabajó en el extranjero o que se está dedicando a hacer un cambio en el país estando en el país, ¿verdad? Entonces, justamente nuestro objetivo es poder inspirar a los jóvenes, a la gente que escucha, ¿verdad? No solamente jóvenes, porque hoy en día para una beca no hay límite de edad, ¿verdad? Sí. Pero que pueda salir, que pueda inspirarse, que pueda capacitarse afuera y que por sobre todo pueda volver y aportar al país, ¿verdad? Que es también la experiencia de las cuatro personas que conducimos, ¿verdad? Me gustaría mandar un saludo a Ernesto Roja, que es mi co-conductor, a Silvia Terol y a Jazmín Ramírez, ¿verdad? Ellas son ex becarias de Fulbright. Ah, mira. Y entonces entre los cuatro estamos haciendo Paraguay for Export, y nuestro objetivo es eso, poder acercar oportunidades de estudio, oportunidades laborales a la gente que nos escucha, ¿verdad? Wow, genial. Y todo eso resumiendo, de los 19 años, ¿hoy cuántos años tenés? Hoy tengo 30. 30, mira. Sí. Wow, bastante trayectoria en todo ese tiempo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y eso que falta muchísimo, porque quiero creer eso. Llegando a los 30 y para adelante es otra cosa, y el nivel de exigencia es más fuerte. Justamente por eso es que apunto también a una beca de maestría en el extranjero, ¿verdad? Porque yo entiendo que necesito eso para poder seguir avanzando en mi carrera profesional, ¿verdad? Sí. Me encanta donde estoy también, o sea, si es que yo llego a acceder a eso, me gustaría poder mantener mi posición en Pearson, porque estoy muy contento con las condiciones de trabajo, muy contento con todo el soporte que ellos me dan, y me gusta la cultura de la empresa. Pero eso habría que conversar con los responsables. Claro. Y bien, para ir avanzando, Josías, te pregunto, en toda esa transición de carrera que tuviste, ¿en algún momento llegaste a tener un peor momento como profesional? A ver, fue un momento muy difícil, fue en Colombia, cuando yo me encuentro sin empleo, un empleo que me pagaba bastante bien, ¿verdad? Pero del que tuve que salir. Y fueron como un mes y medio de no tener trabajo en un país extranjero donde no conocía a nadie, y tener que enfrentar eso, ¿verdad? Fue muy duro tener que salir con mis cosas e ir a buscar un alquiler sin papeles, sin nada. Fue bastante duro, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente tenía amigos que me ayudaron bastante, que me dieron incluso su casa en los primeros días. Pero eso fue un momento muy, muy duro, porque yo tuve que replantear todo lo que yo estuve haciendo todo ese tiempo. Entonces, para mí, yo me proyectaba de cierta manera. Yo decía, bueno, esto tengo seguro por unos cuantos años más, me voy a dedicar a esto, y que de repente te muevan el piso y que te quedes así, ¿verdad? Tengo que volver a enfocar mi vida hacia algún lado. Y
Y yo no sé si crees vos en la suerte o en Dios o no sé en lo que crees, Yamil, pero es increíble cómo se dan las cosas y cómo una cosa lleva a la otra. Porque en ese momento yo no tenía idea que iba a volver al rubro comercial de nuevo y mucho menos que iba a volver al rubro de enseñanza de inglés. Que eso en mi currículum me ayudó para obtener el trabajo que tengo hoy, ¿verdad? Esos últimos 6 meses que volví a colocar que enseñé inglés, porque la persona que buscaban para la posición en la que estoy era una persona con perfil comercial y algo de docencia de inglés. O sea, fue como anillo al dedo. No sé, parece que alguien arregló las cosas. Es increíble, ¿verdad? Sí, y eso pasa muchísimo. Justamente cuando todo va mal, aparece una oportunidad y esa oportunidad te cambia totalmente el enfoque para mejor. Sí. Y para mí eso es el proceso de crecimiento, ¿verdad? El constantemente estar saliendo, voluntaria o involuntariamente, de tu zona de confort, de que tengas que replantear tus opciones y decir, bueno, hacia acá voy, o esto voy a hacer y voy a ir construyendo sobre esto, ¿verdad? O sea, lo lindo de la vida es que siempre tenés oportunidades, siempre puedes encontrar, y hay un montón de historias inspiradoras de grandes empresarios, grandes emprendedores, que a cualquier edad comenzaron, le metieron a su sueño y bueno, hoy en día son dueños de corporaciones enormes, ¿verdad? Entonces, bueno, lo mío a menor escala, pero sí, ¿verdad? Muy, muy contento. Porque le tenemos miedo nosotros a los problemas, a la inseguridad, pero es ahí donde uno crece. Claro, dentro, o sea, saliendo de su zona de confort. Sí. Y finalmente, Josías, para ir cerrando el programa, me gustaría hacerte dos preguntas. Sí. Una es, quiero recomendar a aquellas personas quienes aspiran, y creo que en tu escenario es bastante complejo, Un poco diverso, ¿verdad? todavía. Pero sí. podríamos replantearlo de esta forma. Aspirar a tomar una beca allá afuera, Sí. a estudiar allá afuera y con todo ese conocimiento volver al país y aplicar lo que uno sabe o Sí. aprender gracias a eso con lo que uno sabe. ¿Qué recomendarías a aquellas personas? Yo le recomendaría a la gente que se reúna de gente con su misma manera de pensar. Entonces, si te interesa el tema de estudiar una beca afuera, busca a ex becarios, busca a gente que estudió afuera o que está ahora mismo afuera y que está por venir. La gente le encanta hablar de su experiencia, le encanta ayudar también. Y es a lo que yo me dedico ahora, ¿verdad? De poder promover lo que son las becas de Taiwán, promover las distintas oportunidades que hay eso, el no descuidar también, eso sería uno. Lo segundo sería no descuidar los estudios. Es muy importante tener una buena referencia académica. Y el tercero y más importante de todo, diría yo, es el idioma. Apúntenle a estudiar inglés o algún otro idioma que les interese, pero el inglés es el idioma que se utiliza en todo el mundo. Y acá en Paraguay las estadísticas dicen que no hay mucha gente que lo habla. Entonces es una buena manera como destacarte como profesional también. Claro, y además no tener como dependencia cuál es tu tiempo hoy en día. Por más que tenga 20 años, 24 años, cuestión de persistencia. O sea, lo imposible lleva un poco más de tiempo nada más de llegar. Sí, así mismo es. Quiero prestar acá, ¿verdad? El eslogan de la compañía de trabajo, ¿verdad? Que la vida es un proceso de aprendizaje que nunca acaba, ¿verdad? Es un viaje, el aprender, el aprendizaje. Y realmente no hay la excusa, soy demasiado viejo para aprender, ¿verdad? Siempre hay algo que aprender, algo en que capacitarse, en que educarse y bueno, eso nos construye como personas también. Así es. ¿Y tenés un libro, una música, una frase que llevas contigo de manera motivacional? A ver, hay una canción que me gusta mucho de un grupo sueco, se llama Millencolin, que era de mi época que he escuchado punk y andaba en skate, mira. ¿verdad? Sí, conozco. ¿Conoces Millencolin? Sí, conozco. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, y hay una canción, creo que se llama Pepper, que dice, bueno, en el estribillo dice, ¿cuándo voy a vivir mi vida? ¿Cuándo voy a hacer lo que me gusta? Es tiempo de enfocarme en mí y poder completar mis metas, ¿verdad? Y es algo que, emparejado con el ritmo de la canción, es algo que siempre me acompañó, siempre me motivó. Y era un muy buen grupo, la verdad, siempre te levanta el ánimo. Y la frase es muy, muy cierta, ¿verdad? Siempre uno tiene que preocuparse de su vida, preocuparse de seguir avanzando, de seguir mirando hacia adelante. Claro, porque si no es hoy, ¿cuándo? ¿Verdad? Claro, así mismo es. Así es. Y bien, te agradezco muchísimo, Josías, por contarnos tu historia hoy en día. Y para todas aquellas personas que quieran seguir tu programa, ¿cuál es el día, el horario? A las 10:30 estamos en vivo por la 1330 AM, que sería Radio Chaco Boreal, 1330 AM. De 10:30 a 12 también estamos en vivo por el Facebook Live y por Instagram Stories.
Entonces, una frase también que me gustaría decir, ¿verdad? Que fue de mi época que estuve en el barco. Sí. Y para dejarle con eso a tus oyentes, ¿verdad? Que se inspiren es que un barco está a salvo en el puerto, pero no es para eso que fueron hechos los barcos, ¿verdad? Entonces, el poder salir de tu zona de confort, enfatizar de nuevo eso y que realmente hay mucho para ver. Hay mucho para ver en la vida, en el mundo, que se animen. Buenísima la frase. Muchas gracias, Yamil, por tu tiempo. Gracias a vos, Josías. Hasta luego.